Vamos a hablar de la economía. Ayer hubo un anuncio técnico pero muy importante del gobierno nacional, muy importante porque alcanza a las provincias y temas sensibles, como por ejemplo en Córdoba los fondos para las cajas de jubilaciones, para pagarles a los jubilados. El gobierno de Milei anunció un régimen de regularización de deudas de las provincias. ¿Qué es esto? Una compensación. Las provincias reclaman que la nación les debe plata, la nación a su vez dice, bueno, pero las provincias también le adeudan a la nación. Va a haber una compensación. Córdoba tiene un reclamo de 500.000 millones de pesos a la nación solamente por el tema de la caja de jubilaciones. ¿Es positivo este sistema que propone la nación? ¿Le va a servir a las provincias y específicamente a Córdoba? Lo hablamos con Carlos Segiaro, economista, consultor, que todas las semanas, todos los viernes hablamos con él para analizar los principales datos de la economía, que decía esto con respecto al régimen que ha planteado el gobierno de Milei. Si está bien hecho, puede ser positivo, ciertamente, ¿no? Fue una sorpresa, me parece, ayer el anuncio del gobierno argentino que sale hoy publicado en el Boletín Oficial de la Nación, que habla de abrir un registro de deudas y acreencias y que permite un saneamiento fiscal, en realidad, ¿no es cierto? Por supuesto, los gobernadores más bien están todos reclamando acreencias. Pensemos en la provincia de Córdoba, que está reclamando casi 500.000 millones de pesos de deudas de la nación hacia la provincia por la caja de jubilaciones, ¿no es cierto? Incluso judicializado, ¿no? Y judicializado en algún caso, y más de una provincia en esa misma situación. Ahora, ayer el funcionario de la nación que anunció esto, dijo, bueno, hay empresas del Estado que están en las provincias y que se puede hacer una transferencia de acciones, y también hay inmuebles de la nación en las provincias, pensemos, a ver, el complejo de embalse. Complejo de Embalse es un espacio, obviamente, de la nación dentro de la provincia de Córdoba, valioso, si uno lo quiere mirar, ¿no es cierto? Y también hay rutas nacionales que podrían ser concesionadas por las provincias. Pensemos, vos desde Río Cuarto, yo desde Villa María, la ruta nacional 158, que une Río Cuarto con San Francisco, es una ruta nacional íntegramente en territorio provincial de la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? Ahora, claro, acá es donde siempre planteamos el paralelismo entre la política de este gobierno y el de la década del 90, con Menem y Cavallo, cuando la nación le transfirió a la provincia los colegios, los hospitales, obras sanitarias de la nación, obras de saneamiento en general, les transfirió gastos, no ingresos. En el acuerdo de la década del 90 estaba establecido, che, te transfiero los colegios, pero después te transfiero también los recursos, cosa que la nación no hizo. De tal manera que la nación consiguió el equilibrio fiscal a costa de pasarle una parte del gasto a las provincias. Esta propuesta tiene bastantes puntos de contacto con aquello y remite precisamente a este debate. Desde la visión liberal del gobierno, es decir, te transfiero la ruta 158. Me estás transfiriendo un gasto, en realidad. Lo que pasa es que en la visión liberal, el gobierno nacional está diciendo, y bueno, desconcesionala, ponele peaje, concesionala y vas a tener un ingreso. Esto es bastante vidrioso. Obviamente, en ese contexto, yo te digo, recuerdo personalmente que se hizo un plan estratégico sobre Calamuchita en su momento, y se planteó desde ese plan estratégico, en la época de Macri, que la provincia le pidiera a la nación que le cediera el complejo de embalse. Y te digo que la nación tenía la predisposición de cederlo sin cobrar nada, porque le genera un gasto. El Claro. gobernador Schiaretti no se animó a ir en esa dirección, porque se daba cuenta de que además tomar eso implicaba asumir gastos inmediatamente, más allá de un proceso de transformación que pudieras hacer sobre el complejo de embalse y que en algún momento te generara ingresos, ¿no? Ahora, acá vamos entonces sobre la otra pata, porque alguien puede decir, la nación dice, está bien, te pago con inmuebles, te doy el complejo de embalse, te transfiero la ruta 158, pero y discutamos qué pasa con los ingresos. Porque transferir gastos y no transferir ingresos, la verdad que no suena muy equitativo. Sí, porque Y además en ese, la sí, provincia de Córdoba no puede pagar las jubilaciones con el complejo de embalse. obviamente que no, ni con el peaje que pudiera hipotéticamente cobrar sobre la 158, que en todo caso serviría, digamos, básicamente para el mantenimiento de una ruta que la verdad está hecha percha ya a esta altura, sinceramente, digamos, Ujú. no tanto en el tramo de Villa María con Río Cuarto, pero sí en el tramo de Villa María con San Francisco, donde el deterioro es muy fuerte, digamos, últimamente. Pero
viste que, bueno, el presidente estuvo en Córdoba, en el evento de la Fundación Mediterránea. Casi todos los medios tomaron, en realidad, lo que dijo el presidente, pero el evento duró, era no solamente para que hablara el presidente. El evento tenía otros disertantes y entre ellos estuvo Osvaldo Giordano, y vos hiciste la presentación del libro cuando le hicimos en Río Cuarto con Osvaldo, aquel libro donde hablamos de la reforma del Estado, y Giordano tomó esta semana entonces en el evento de nuevo un punto que estaba en aquel libro, que es discutir la cuestión de los ingresos, digamos, y la cuestión impositiva, y él propuso un super IVA que pueda reemplazar a ingresos brutos y a las tasas municipales. Es decir, un super IVA que obviamente tenga después que unificar cargas impositivas de diferentes jurisdicciones. Es decir, Osvaldo Giordano dijo, bueno, a ver, didácticamente lo planteó así, hay impuestos buenos e impuestos malos. Un empresario me diría, los impuestos son todos malos, pero digamos que no todos tienen el mismo nivel de distorsión sobre la actividad económica, ni son dañinos de igual manera. Entonces él dice, bueno, a ver, tengamos un super IVA que después entre las distintas jurisdicciones podamos dividir en términos de ingresos, que una parte se quede la nación, otra parte se quede en las provincias y otra parte de ese super IVA se quede en los municipios y eliminemos ingresos brutos y eliminemos tasas municipales. El tema de las tasas municipales, Marcos, está generando crecientes niveles de conflictividad porque los municipios, abogados en términos de recursos, en realidad están empezando a subir algunas tasas municipales, particularmente a empresas, a nivel de empresas, que se están poniendo muy gravosas y están empezando a generar reacciones. Entonces, en realidad este sería un mecanismo para poder hacer las cosas un poco más racionales, porque no se trata solamente de la propuesta que claramente pone la nación, te voy a transferir inmuebles, te voy a transferir la ruta, me estás transfiriendo gastos. Discutamos en la transferencia de las cosas cómo redistribuimos los recursos, porque este funcionario de la Nación ayer terminó diciendo, ¿no? El objetivo es caminar juntos con los gobernadores hacia un verdadero federalismo. Bueno, si queremos hablar de federalismo, discutamos los recursos. Porque en realidad, si vamos a la Constitución Nacional y a la primera Constitución Nacional, obviamente, que después se transfería en su espíritu al resto de las constituciones, está claro que los impuestos son de las provincias, no de la nación. Y eso debería conducir también a un debate sobre la ley federal de impuestos, en realidad, sobre la coparticipación, que no está arriba de la mesa y debería estarlo. Y entonces el funcionario terminó diciendo, invitamos a todos los gobernadores a mirar hacia el futuro y trabajar juntos con el firme objetivo de encontrar soluciones. Me parece fantástica la frase si estamos dispuestos a discutir no solamente la cuestión de cómo hacemos el ajuste en la nación, las provincias y los municipios, cómo discutimos el gasto público, sino cómo discutimos también la distribución de los ingresos. Claro. Un tema sobre el cual hasta acá no he visto a la nación con ningún nivel de predisposición. Pero en ese punto me parece que si está invitando a todos los gobernadores a que pongamos imaginación y empecemos a mirar las cosas. El funcionario dijo, hagamos borrón y cuenta nueva. Perfecto, me parece, hagamos borrón y cuenta nueva. Discutimos qué está pasando con el gasto en todas las jurisdicciones, nación, provincia, municipios, pero discutamos cómo se reparten los recursos también. Carlos, esto hay algunos gobernadores que están diciendo, bueno, de fondo lo que nos quiere decir esta propuesta es que la nación no quiere pagar en cash, no quiere hacer transferencia. Obviamente que está esto detrás, ¿no es cierto? Che, no te puedo pagar lo que te estoy debiendo, a ver, ¿con qué te querés quedar? A ver, le dije, tengo unos inmuebles para darte, una ruta, tengo estas cosas. Esto no es consistente, porque las provincias que están abogadas encima se tienen que hacer cargo de todos estos gastos adicionales. Acá hay que discutir y sentarse a discutir no solamente cómo se hace un ajuste desde el lado del gasto. Acá hay que sentarse a discutir entre la nación y las provincias cómo se reparten los ingresos. Era Carlos Segiaro hablando de esta propuesta que ha hecho el gobierno de llegar a un acuerdo de compensación de las deudas provinciales. Segiaro dice que no es precisamente beneficioso para las provincias tal como está planteado.